Si hablamos de lo que es el marketing, que ya venimos conversando desde la clase pasada, la aplicación creciente de lo que es la filosofía del marketing en la actividad empresarial ha supuesto su entrada en diversos ámbitos. El plan de marketing se ha revelado como un instrumento útil de la planificación para un gran abanico de instituciones privadas y públicas, donde también podemos aplicarlo a la persona. Cuando hablamos del marketing en estomatología, el doctor, Julio Vegaso Sáenz, en el año 1992, entonces presidente de la Sociedad Peruana de Administración en Odontología, escribió lo siguiente: el marketing en odontología es una exploración y un nuevo enfoque de cómo ejercer la odontología en nuestro medio, donde la economía está en relación opuesta a la sobrepoblación. Esto es una reseña de lo que escribió en el prólogo del libro Administración en Odontología del doctor Jaime Otero. Algunos puntos de vista que hay que tener en cuenta en relación a lo que es el marketing en estomatología. En primer lugar, ¿qué es lo que concibimos en la mayoría de nuestros colegas odontólogos con respecto a lo que es la parte empresarial? En primer lugar, los odontólogos siempre pensamos que nosotros somos personas altamente preparadas, somos considerados dentro de las profesiones de las más curiosas y llegamos a pensar que solo basta la pericia clínica para triunfar en este medio. Un punto muy importante, es increíble la cantidad de tratamientos que se deja de hacer porque el odontólogo hace diagnósticos basados en el bolsillo del paciente en vez de enfocarse en los deseos y necesidades del paciente en sí, ¿no? Que es un punto bastante relevante, ¿no? Ponemos la ganancia por encima de lo que es la salud y la ética sobre el paciente. En los últimos años nos hemos dado cuenta que todos los profesionales de la salud debemos entrenarnos permanentemente en diversas áreas, no solamente del área de lo que nos corresponde a nuestra área de salud, sino también a las áreas que corresponden a la administración y el marketing. Nosotros como estomatólogos debemos de comprender que nosotros vendemos servicios de salud y nuestro consultorio debe ser siempre conceptuado como una empresa ubicada en el área de prestación de servicios de salud. Y esta prestación de servicios debe ser una prestación de servicios de salud con calidad, pensando en las necesidades del paciente y en su rehabilitación. Entonces, nuestra práctica debe ser reorientada por empresarios de la salud. Entonces, concluyendo cómo hemos podido avanzar de cómo ha ido eh, evolucionando el pensamiento, desde cómo se pensaba antiguamente y que hasta ahora piensan muchos odontólogos, en cuestión que solamente se pensaba que la pericia clínica era lo que bastaba para triunfar, pues nos estamos dando cuenta que la parte de administrativa hemos tenido nosotros que pensar que sí, esta parte es bastante importante para triunfar también en el ámbito de salud. Entonces, quedando claro, las cosas han cambiado muy aceleradamente y quien no comprende el proceso que estamos atravesando verá en peligro su desarrollo profesional y su propia estabilidad emocional. Por eso es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Conocemos las características de nuestro consultorio? ¿Mm? ¿Tenemos conocimiento sobre las relaciones que se deben establecer entre el profesional y su personal asistente? ¿Conocemos aquellas características del trabajo que deben realizarse en lo técnico y en lo científicos? ¿Sabemos sobre los temas de los honorarios profesionales, su nivel y su forma de estructuración? ¿No? ¿Cómo efectuar la planificación de gastos? ¿Cómo debemos hacer nuestra planificación de costos e ingresos? El manejo de las deudas. O por último, tenemos conocimientos de cómo lograr una buena implementación de equipos, de material instrumental y muchos otros aspectos.
Tenemos que reconocer que todos estos aspectos serán regulados por un conocimiento administrativo del ejercicio profesional. Actualmente, ¿qué es lo que desea la gente en este momento? Lo que busca la gente actualmente es conjugar lo que es la calidad del precio, ¿no? Ellos lo que buscan es buscar un consultorio o una clínica en donde haya un equilibrio preciso entre lo que es el precio, la calidad del servicio y la eficacia en el servicio que tiene que ver con el tiempo con el que te tomas tú en realizar un tratamiento. Entonces eso está relacionado con la velocidad. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el aspecto de la oferta y la demanda. Esto de la oferta y la demanda, pues hacen que esta pirámide que nosotros veamos acá, pensemos que es algo totalmente utópico, ya que la realidad en cuanto a los consultorios, las clínicas estomatológicas, no demuestra que todos los consultorios y clínicas apliquen o traten de aplicar o lleguen a cumplir con esta pirámide. En cuestión a la oferta, ¿qué podemos decir de la oferta? La oferta viene a ser la cantidad de bienes o servicios que el vendedor pone a la venta, ¿no? Por ejemplo, horas de clases de conducir, bicicletas, ¿no? El servicio que nosotros prestamos. La demanda, ¿qué viene a ser la demanda? Viene a ser la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir, ¿no? Cuando hablamos de exceso de oferta o cuando hablamos de exceso de demanda, ¿qué podemos concluir de estos dos puntos? Cuando hablamos de exceso de oferta, estamos hablando justamente del caso de lo que sucede en la odontología. La cantidad ofrecida es tan mayor que la cantidad demandada, con lo consiguiente los oferentes pues bajarán los precios para aumentar las ventas, que es algo que nos sucede a nosotros. Somos una gran población de odontólogos dentro del medio que para captar pacientes lo que nosotros hacemos es, o muchos de los consultorios han optado por bajar los precios. En el caso de lo que cuando nosotros hablamos de un exceso de lo que es la demanda, ¿no? Cuando hablamos de un exceso de lo que es la demanda, la cantidad de demanda es mayor que la cantidad ofrecida, de modo que los oferentes aumentarán el precio. Entonces, tengamos en cuenta que durante estos años, pues la odontología ha ido evolucionando. Ya nunca más la odontología será lo que fue en los años 30 o 40 atrás, tampoco lo que fue hace un año. Hay que considerar que 300 odontólogos mensualmente egresan de las diferentes universidades y ya somos actualmente más de 45,000 estomatólogos dentro del medio. Y si nos ponemos a pensar por regiones, podemos decir que en Lima, en la provincia de Lima, es donde se agrupa la mayor cantidad de odontólogos dentro del país. De ahí la mayor cantidad se distribuye en toda la costa, tanto en el norte como en el sur. Tengamos en cuenta que usted tiene que tener la habilidad de dar regularmente un buen servicio a la gran mayoría de personas que acudan a su consultorio. Cuando los servicios que se ofrecen a buen precio son justos y con calidad y accesible para los demás, vamos a ver buenos resultados. Aparte que vamos a crear una fidelidad de nuestros pacientes. Otro punto que hay que tener en cuenta en cuestión a lo que es la parte de la odontología es también que lo que nosotros hemos venido estudiando desde la semana pasada, que es el marketing, ha ido evolucionando durante el tiempo, ¿no? Entonces, miren, acá voy a hacer un pequeño zoom, ¿no? Porque acá lo que ustedes están viendo ahorita en la imagen es cómo el marketing durante sus estudios ha cambiado y tiene diferentes versiones, ¿no? Entonces, ahorita nosotros vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes solamente vean cómo algunas partes han evolucionado en relación al marketing, ¿no? En sus diferentes versiones.
Entonces, veamos acá, analicemos un poquito cómo han cambiado cada uno de ellas desde la primera versión hasta la cuarta, miren. Y si hacemos un poquito de cómo ha evolucionado, estudiamos, en la primera versión el marketing estaba centrado netamente en el producto. Cuando fue evolucionando a la segunda versión, el marketing se centró en el consumidor, o sea, en el cliente. Cuando evolucionó a su tercera versión, el marketing se centró en los valores, tanto de las empresas como del cliente en este caso. Y en la cuarta versión, el marketing ya no solamente está centrado en el cliente, sino más que todo tiene un propósito del tipo social. En cuestión a a la satisfacción, bueno, en la primera versión se centra en los consumidores con necesidades físicas, en la segunda versión satisface las necesidades, en la tercera versión está relacionado a crear un mundo mejor y por último en la cuarta versión hay una colaboración de la marca y la sociedad para mejorar el mundo o el planeta. Cuando hablamos de cómo es el ofrecimiento de los productos y cómo se venden estos o cómo se ofrecen, en el caso de la versión uno se centra en vender productos o servicios. En la segunda versión se centra en adoptar estrategias para centrarse en un consumidor más inteligente. En la tercera versión centra en el ser humano integral con mente y corazón y por último en la cuarta versión hay una humanización más de la marca en las que no solamente se centra en el cliente, sino se centra en el trabajador mismo de la empresa, en el cliente y en el ambiente o en el mundo. En cuestión a la parte económica, en la primera versión el valor económico se centra en los beneficios que adquirirá la empresa. En la segunda versión se centra en el valor de la persona, no en el valor vitalicio del cliente. En la tercera versión se centra en el valor en el medio ambiente y en la cuarta versión hay un valor en las necesidades emocionales del cliente que abarca un poquito más. En cuestión a los medios que se utilizaba, en cuestión a lo que es esta parte de lo que es el marketing, en la primera versión, pues, se utilizaban los medios tradicionales, que son la TV y la radio, ¿no? Ya en la segunda versión se utilizan medios tradicionales e interactivos. En la tercera versión solamente se utilizan medios interactivos y en la cuarta versión ya hay una hiperconectividad omnicanal estratégica 360 grados. En relación a cómo va dirigido el marketing en la primera versión, es unidireccional, en la segunda versión es bidireccional, en la tercera versión es multidireccional y en la cuarta versión es omnidireccional que abarca a todos, a todo el ambiente de la empresa. El valor vitalicio. ¿Qué viene a ser el valor y vitalicio? Este lo que hace es identificar el valor del cliente para la empresa, ¿no? En sí, cuando hablamos del valor vitalicio, estamos hablando de cuánta ganancia trae un cliente. Y aquí es donde aparece el concepto de esta palabra, que es es el valor vitalicio el valor vitalicio del cliente, ¿no? Tenemos que aclarar que el valor vitalicio nos va a ayudar a evaluar en contexto nuestra relación con el cliente. El cambio más importante al usarlo es que dejamos de pensar en cada transacción individual para centrarnos en la relación completa con el cliente. Entonces, no solamente nos basamos en cuánto un paciente significa económicamente para el consultorio, sino que estudiamos el valor en sí, en general, de lo que es el cliente para la empresa. Para que ustedes me entiendan un poquito, actualmente en promedio conseguir un nuevo cliente o un cliente nuevo nos cuesta 6 veces más que venderle un mismo producto a un cliente que ya nos conoce.
Cuando aprendemos sobre este concepto del valor vitalicio del cliente, comprendemos la importancia del cliente propiamente dicho. Al mirar cada cliente con su valor completo, podemos dedicarle más recursos a entenderlo mejor, ofrecerle más beneficios a nuestros clientes actuales por encima de buscar nuevos clientes, porque son estos clientes que se van a hacer fieles o van a crear una fidelidad a lo que es nuestra marca, a lo que es nuestro, en este caso, nuestro consultorio, ¿no? No solamente va a crear un lazo entre el consultorio, sino que también va a crear un lazo entre el personal y ellos. Entonces, es un punto que nosotros debemos de tener bastante en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es la parte de la odontología, nos preguntaríamos, un paciente de 19 años, ¿cuántos años vivirá, no? ¿Y por cuántas razones puede ir él a nuestra consulta? Por ejemplo, un paciente de 19 años de repente va a ir a nuestra consulta para hacerse curaciones, extracciones, endodoncias, cirugías, ortodoncias, prótesis, implantes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es centrarnos en este paciente porque se quede dentro de nuestra consulta. ¿Quién es nuestro cliente? ¿No? Dentro del público general nosotros encontramos dos partes importantes, ¿no? El consumidor y el cliente. ¿Qué viene a ser el consumidor? Es aquel que usa o consume el servicio. Estos consumidores también se les entiende a ellos como influenciadores, ya que estos pacientes transmitirán su experiencia a otras personas que optarán por acudir a nuestro servicio. En sí, el consumidor para nosotros viene a ser el paciente. ¿Quién viene a ser el cliente? El cliente viene a ser el que paga. A esto se les llama el decisor. El que paga, su concepto es que cree que el servicio vale el precio que se le está cobrando. Entonces, un punto que hay que tener en cuenta es que todas las empresas en el sector salud, privadas o del Estado, requieren por una cuestión de orden y planificación establecer algún tipo de plan que plantee metas, que plantee objetivos de diferente índole, ¿no? El plan de marketing es uno de ellos.